Podemos tomar nuestros lugares. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a meditar la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 18 al versículo 21. Lucas capítulo 13, del versículo 18 al versículo 21. Vamos a estar meditando en dos parábolas que nuestro Señor Jesucristo va a estar empleando para enseñarnos cómo es el reino de Dios. Ahora permítame, por favor, hablar un poco de esta frase y sus implicaciones, para que podamos entender un poco más las parábolas de nuestro Señor. Primero que nada, el reino de Dios es una frase recurrente en el Nuevo Testamento. Tan solo en el Nuevo Testamento aparece 163 ocasiones la palabra reino de Dios. El reino de Dios es el tema principal en todos los evangelios. Tan solo en los 4 evangelios la palabra reino de Dios aparece 77 ocasiones. Aparece más veces la palabra reino de Dios incluso que la palabra salvación. Lucas usa el término reino de Dios, Mateo usa el término reino de los cielos. En algunas ocasiones aparece la frase el reino de Cristo, pero todas estas frases tienen la misma idea, el mismo tema. La frase reino de Dios, en principio, se refiere al dominio de Dios y abarca hasta donde los dominios de Dios llegan. En ese sentido, el reino de Dios implica todo lo creado por Dios y todo lo que le pertenece a Dios por el simple hecho de haber sido creado por Dios. Los salmos dicen de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él lo creó. El Nuevo Testamento dice, todo es de Él, por Él y para Él. Sea visible o invisible, ángeles, principados y potestades, todo está bajo su dominio. Eso implica, mis amados, que no hay un rincón en este mundo y en el universo, no hay un solo ser, sea físico, sea espíritu, que no sea del dominio de Dios. Reino de Dios es hablar de su realeza, es hablar de su soberanía, es hablar de su autoridad, de su gobierno, especialmente en la creación, pero también se refiere a su reinado en el corazón de los creyentes. Hablar del reino de Dios, muchos erróneamente, equivocadamente, creen que hablar del reino de Dios se refiere a un evento que va a ocurrir en el futuro. No creen que es una realidad todavía, pero eso no es así. Cuando nuestro Señor Jesucristo inauguró su ministerio, su
mensaje era: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado, porque el reino de Dios se ha manifestado. No dijo el reino de Dios va a llegar, el reino de Dios ha llegado por cuanto el rey de ese reino se había encarnado y estaba entre los hombres llamados. El reino de Dios no se fue con Cristo Jesús. El reino de Dios sigue aquí. Por cuanto el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en la tierra, convenciendo a los pecadores de justicia, de pecado y de juicio, y dando vida a los muertos, trayendo a los hombres a la obediencia a Cristo, y porque radica en la vida de todos los que hemos creído en el Hijo amado de Dios. Otro error ha sido el sobreénfasis espiritual y casi místico que los cristianos le han dado a la frase el reino de Dios. La frase reino de Dios en las Escrituras, mis amados, también se refiere a un orden social. Se refiere a cómo se comporta una sociedad donde impera la justicia. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios está conformado por comunidades, por naciones cristianas regeneradas por el poder del Espíritu Santo y cuyo orden social modela al mundo inconverso cómo debería ser una sociedad. El mundo conoce y sabe del amor, que debemos amar. Pero el estándar en el reino de Dios, el estándar del cristianismo es más sublime. No solo estamos llamados a amar, sino que debemos amar como Cristo nos ama. Debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. Debemos dar como Dios nos ha amado. Los esposos debemos amar a las esposas como Cristo ha amado a la iglesia, y las esposas deben someterse al marido como la iglesia a Cristo. Los amos y los jefes deben ser benévolos con los empleados, y los empleados cristianos trabajan como sirviendo a Cristo su Señor. Y todas las esferas de la vida tienen como enfoque entonces glorificar a Dios y sus virtudes en todas las actividades de la vida. Estas pueden ser económicas, políticas, sociales, las que usted guste. Ahora imagínese cómo sería un mundo donde individuos, comunidades y naciones viven de esta manera. Bueno, puede parecer utópico, pero no lo es. Porque en última instancia esa es la descripción de cómo serán las sociedades y las naciones bajo el reinado físico y pleno de Jesucristo. Pero esto es imposible sin el llamado al arrepentimiento y fe en Jesucristo y la regeneración del ser humano. Jesucristo nos enseñó a orar lo siguiente: venga tu reino y hágase tu voluntad. Mis amados, cuando el reino de Dios viene a una vida, cuando el reino de Dios viene a una familia, a una nación, la evidencia es que esas vidas se someten a la voluntad del Padre Celestial. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En otras palabras, quiere decir: Padre, venga tu reino, conquista el corazón impío y haz que se arrepientan y se vuelvan a ti y se sometan a ti. Cuando yo le digo al Señor, venga tu reino, no me digas tu voluntad, Señor, venga tu reino y saca mi reino. No pueden convivir dos reinos en un mismo espacio. Solo así es posible ver individuos, ver
familias, ver comunidades viviendo y modelando el reino de Dios en la tierra. Entonces, el reino de Dios está en nosotros, está entre nosotros, nosotros estamos en el reino, y el reino avanza y conquista y crece con la predicación del Evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahora, esto hace necesaria la siguiente aclaración. El propósito de proclamar el Evangelio no es la salvación del hombre. Le repito una vez más, el propósito de proclamar el Evangelio no es la salvación del hombre. Si eso fuese así, el Evangelio nos tendría a nosotros como el enfoque, cosa que nos encanta, pero no. El Evangelio tiene como enfoque, como centro a Cristo, la gloria de Dios, y su propósito es hacer avanzar el reino de Dios y como beneficio nuestra salvación. El Evangelio, en otras palabras, habla de un rey misericordioso, de gloria, santo y justo, que abre las puertas de su reino. No tendría por qué hacerlo, pero abre las puertas de su reino a sus adversarios y les dice: yo debería exterminarlos, yo debería acabar con ustedes por sus constantes ofensas, pero en vez de eso les ofrezco mi vida a cambio de la suya. Vengan a mí, arrepiéntanse de sus ofensas y vivan en obediencia a mi corona, a mi ley, y sirvan a mi imperio y reinen juntamente conmigo, o permanezcan en sus vidas miserables, hostiles e impenitentes, mientras aguardan el día cuando yo voy a arrojar sus almas al fuego eterno. Eso resume ese mensaje del Evangelio. Dicho esto, por favor, vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Padre Celestial, al meditar en tu palabra, te pedimos que nos enseñes acerca del reino, pero también que nos familiaricemos con la experiencia de tu reino en nuestras vidas y que entendamos que tu reino no va a fallar y que tu palabra no volverá vacía y que tu evangelio, cuando sea proclamado como este día, traerá a hombres, mujeres y niños y niñas a la fe en Cristo y que tu iglesia será edificada. Por favor, yo te ruego que fijes estas verdades en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos seguir siendo testigos fieles, gozosos y enérgicos de tu reino, de tu evangelio y de Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Así dice entonces la palabra del Señor. Entonces decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Amén a la palabra eterna, soberana, suficiente y inerrante de nuestro Dios. Mis amados, nuestro pasaje empieza con la frase entonces decía. La traducción original dice por lo tanto, es decir, en consecuencia a algo, a un evento. La pregunta que tenemos que hacernos en primera instancia es ¿cuál es la conexión a la que apunta esa frase entonces o por lo tanto? Bueno, el contexto inmediato de nuestro pasaje es que un día del Señor, una mujer que después de 18 años es sanada por nuestro Señor Jesucristo, estaba sufriendo la opresión diabólica afligiendo su salud, y Jesús la sanó. Y la respuesta hacia Jesús y hacia la mujer y hacia esa obra misericordiosa por parte del líder o por parte del representante de la sinagoga y la sinagoga en general es de menosprecio, es de oposición, es de rechazo a nuestro Señor.
Y entonces nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos míos, no se desanimen por su respuesta, por esa respuesta hostil y el desprecio hacia el Hijo de Dios, hacia mi palabra, hacia mis mandamientos. Porque el desprecio de ellos, porque la hostilidad de ellos no quiere decir que el reino no esté avanzando. No quiere decir que el Evangelio está fracasando. Y déjenme decirles, mis amados, que ese es un mensaje que también es importante para nosotros, porque vivimos en un mundo, en una cultura, en una sociedad que cada vez se vuelve más y más hostil a las afirmaciones del Evangelio. El último censo que hizo el gobierno dice que México ha tenido cambios significativos en el tema de religión. Y no es que se volvió más cristiano, es que se volvió más ateo. El ateísmo ha crecido en el país. Y bueno, podemos preguntarnos como cristianos, ¿no se supone que el reino está avanzando? Luego tenemos a líderes de naciones promoviendo el aborto, la eutanasia, la inmoralidad, abogando por políticas totalmente anticristo. Y uno de nuevo se puede preguntar, ¿está avanzando el reino de Dios? Ahora, en el mundo creyente hay muchos que afirman creer en Dios, creer en el Evangelio, que afirman incluso haber nacido de nuevo, pero cuando son puestos en balanza, sus vidas carecen de peso, son hallados faltos. Son personas con intención, pero sin compromiso, con ganas, pero muy vacilantes, indecisos, atrapados, distraídos por sus propios intereses, y otros incluso están desertando de la fe. Y los siervos de la palabra y la iglesia podemos cuestionar si el evangelio está fracasando y entonces vernos tentados a cambiar, a modificar un poco el mensaje, a querer hacerlo un poco más agradable y atractivo. Por eso estas palabras de Jesús a sus discípulos, tras el rechazo del reino por parte de los líderes religiosos de su época, son relevantes para nosotros este día. Es como que el Señor estuviera diciéndonos a nosotros, iglesia, el avance del reino no se conoce por la aceptación del mundo hacia mí y mi mensaje. Es importante que tengamos en cuenta lo que está pasando en las mentes de los discípulos. Jesús dice estas palabras mientras se está preparando para ir a Jerusalén. Recordemos que los primeros discípulos esperaban que el Mesías viniera con poder y sometiera a los enemigos de Israel y expulsara al ejército, al imperio romano, y entonces entrara a Jerusalén, reclamara el trono de David, se sentara en ese trono y estableciera su reino en Jerusalén, y su reinado abarcaría el mundo entero, creando entonces una sociedad inmediatamente perfecta, un orden social perfecto. Sin embargo, cuando Jesús describe el reino de Dios, Jesús no usa imágenes militares. Él no habla del reino de Dios como un ejército poderoso de soldados creyentes avanzando. Él no lo compara con una bomba nuclear que transforma una sociedad. No somos un grupo de élite. La iglesia no es un grupo de élite yendo a conquistar las naciones. No es eso. El reino de Dios, dice Jesús, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Ahora esta primera imagen pretende mostrar el desarrollo del reino en la historia de las naciones. Jesús muestra que el reino en apariencia es pequeño, insignificante y casi insustancial. Al principio parece que carece de poder, pero aquello pequeño contiene algo grande,
algo significativo. Parece faltarle poder, pero es más poderoso de lo que se imagina. Vean lo que dice. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ahora, en el Antiguo Testamento, esta es una imagen del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se describe un gran imperio como un árbol y los países súbditos son mostrados como aves que encuentran cobijo en la sombra de sus ramas y que vienen y hacen nido en esas ramas. Usted tiene ese testimonio en Ezequiel capítulo 17 versículo 22, Ezequiel capítulo 31 verso 1 y Daniel capítulo 4 verso 10 y verso 21. Esa es una imagen, la figura de un árbol con pájaros en sus ramas representa por tanto un gran reino, un gran imperio y las naciones que forman parte de él. Por lo tanto, la semilla de mostaza en esta parábola, mis amados, nos muestra el avance, el progreso y la victoria del cristianismo en la historia de la iglesia. Y Jesús está contando esta parábola para animar a sus discípulos, porque Jesús está perfectamente consciente de cuál va a ser la respuesta al ministerio de los discípulos, al mensaje de los discípulos. Ellos van a ser enviados como nosotros a predicar a Cristo y su evangelio en el mundo. Van a ser enviados a una cultura que rechaza de manera abrumadora esas realidades. Y si para ellos el impacto del reino es medido en función de la aceptación o el rechazo de Cristo, ellos se van a desanimar y nos vamos a desanimar. Ellos, como todos los siervos de la palabra, van a predicar y van a enseñar el glorioso mensaje del Evangelio. Y a lo mejor van a creer que por anunciar ese glorioso mensaje del Evangelio, los que escuchen se van a volver a Dios y va a haber un avivamiento y se van a arrepentir, y entonces la gente va a empezar a gozarse en la ley de Dios y obedecerla y sus vidas van a ser transformadas. Pero deben saber una cosa, discípulos: las cosas no funcionan así. Discípulos, cuando piensen en el impacto del reino, no imaginen que cuando ustedes prediquen el Evangelio, compartan el Evangelio, va a ser como la entrega de los premios Oscar. No va a ser como la entrega de los premios Grammy. No imaginen que el día del Señor será como el domingo del Super Bowl. La imagen que quiero que tengan en mente es de una pequeña e insignificante semilla. No quiero que tengan en mente que ustedes son un grupo de élite que va a salir a conquistar, porque si no mantienen en sus mentes a esta pequeña e insignificante semilla, ustedes nunca van a comprender cómo obra el poder y la gracia de Dios a través del Evangelio. Porque no son ustedes los que conquistan el mundo. Ahora miren, dice Jesús: un hombre tomó y echó en su huerto la semilla de mostaza y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Aquí tenemos un hombre que tiene una pequeña semilla y va al huerto y la siembra, y aquella semilla eventualmente da pequeños brotes y pasa el tiempo y crece hasta ser un árbol sobre el cual los pájaros vienen y hacen sus nidos. La imagen es que de un tiempo de ser una insignificante semilla, ahora es el hogar de aves y sus polluelos. Ahora, amados, consideren lo siguiente: ¿quién hubiera imaginado que un bebé nacido en un pesebre de una familia sin mucha relevancia podría alterar el curso de la historia de la humanidad?
¿Quién hubiera pensado que el arma más poderosa que habría de emplearse para derrotar al pecado, la muerte y Satanás y a los enemigos de Dios serían un madero y unos clavos oxidados? ¿Quién se hubiera imaginado que 12 hombres de una aldea sin relevancia, unos pescadores y otros publicanos, terminarían por trastornar con el mensaje del Evangelio al mundo? ¿Quién hubiera pensado que un asesino y perseguidor de la iglesia sería el mayor impulsor misionero y teólogo de la iglesia? ¿Quién alguna vez hubiera pensado, siquiera imaginar, que un monje armado con un martillo, con unos clavos y 95 tesis, traería un despertar a toda Europa? Y a la fecha nosotros seguimos viendo los frutos de la reforma. Amados, cuando Jesús pronunció estas palabras por primera vez, no había una sola persona en este mundo que fuese llamado cristiano. Hoy las estadísticas dicen que hay alrededor de 2.000 millones de cristianos. Pese al rechazo y la oposición, la historia prueba que el reino de Dios está creciendo y sigue conquistando, aunque su inicio fue pequeño y aparentemente infructuoso, insignificante. Aunque los apóstoles no vivieron lo suficiente para ver su alcance, aunque los reformadores no vivieron lo suficiente, y aunque nosotros mismos no viviremos lo suficiente para ver a las naciones volverse a Dios, la garantía es que las naciones finalmente se volverán a Dios, que el Evangelio conquistará, que el Evangelio triunfará. La promesa de Dios a Abraham es que en su simiente serán benditas las naciones de la tierra. Jesús dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Mis amados, Apocalipsis al final asegura: y las naciones que hubieran sido salvadas, dice, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. El Salmo 86 dice: no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Y escucha lo que dice: todas las naciones que tú has hecho vendrán y se postrarán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, porque solo tú eres Dios. Mis amados, es muy posible que al ver el comportamiento de la cultura pensemos que el Evangelio y la iglesia están fracasando. De hecho, muchos cristianos este día, lo único que están esperando es que venga el Señor, que a los demás se los lleve el diablo. Porque su percepción es muy pesimista al respecto. Considera lo siguiente: los cristianos son una minoría en las ciencias naturales, en las ciencias políticas. Los cristianos son una minoría en las artes y en muchas otras disciplinas en las esferas de la vida. Y la pregunta que esto plantea es lo siguiente: si los cristianos tenemos la verdad, ¿por qué no se convence la gran mayoría de ellos? Déjeme darle dos respuestas antes de ver la respuesta de los cristianos. Una, y la primera razón, es que los cristianos han satanizado las ciencias
naturales, las ciencias políticas, las artes y cualquiera de las otras disciplinas, considerando que un cristiano no tiene nada que hacer en la política, que un cristiano no tiene nada que hacer en las artes, que un cristiano no tiene nada que hacer en los deportes, que un cristiano no tiene nada que hacer en cualquier otra disciplina. Lo que ha ocurrido es que el enemigo ha tirado lo que la iglesia ha desechado, y el colmo de la iglesia es que los mismos creyentes este día se rasgan las vestiduras, se golpean el pecho por científicos ateos, por políticos corruptos y por artistas inmorales. Nunca fue el plan de Dios que todas estas disciplinas y esferas de la vida le pertenezcan al enemigo. Pero la iglesia ha satanizado todo esto y el enemigo ha tomado y se ha aprovechado. Otra razón más es que los seres humanos nos amamos más a nosotros mismos y preferimos aquello con lo que nos sentimos más cómodos. Por eso es que el ser humano no regenerado está predispuesto a oponerse, a ser hostil contra un mensaje que le dice que está bajo la ira de Dios y que es un pecador y que debe arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. A ningún pecador le gusta escuchar eso. Ellos quieren escuchar que son buenas personas. Ellos quieren escuchar que como hacen cosas buenas, merecen entrar al reino de los cielos. Pero no es eso el evangelio. Pero aquí está otra respuesta que está dando Jesús a través de esta parábola. Lo que Jesús está diciendo es que en cada generación, a medida que el reino de Dios se extiende por el mundo, Él nos dice que el reino de Dios siempre tiene inicios pequeños, como una semilla de mostaza. Muy a menudo empieza con un miembro de la familia, y después con una familia, y después con una comunidad de creyentes. Y puede ser en un vecindario, puede ser en una universidad, puede ser en un escritorio, en la oficina o en la iglesia. Así que estas palabras son de ánimo para nosotros de parte de nuestro Señor. Lo que nuestro Señor nos está queriendo decir con esta primera parábola es: no se desanimen. Sigan firmes, perseverantes, no sean ociosos, sino abundando siempre en la obra de Dios y su reino, sabiendo que su labor en el reino no es en vano, dice el Señor. Déjame decirle algo a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a cualquier persona que esté escuchando ahora a través del internet. Necesitamos cristianos verdaderos en las ciencias. Necesitamos cristianos verdaderos en la economía. Necesitamos cristianos verdaderos en derecho, en salud, en la política, en los deportes. No crean, por favor, no crean que la única forma de servir a Dios es ser pastor o ser misionero. Si es así, gloria a Dios, el Señor los llamará y el Señor confirmará y equipará para eso. Pero mientras tengan la opción, prepárense para la disciplina que escojan y sean los mejores. Pero no menosprecien estos días de venir y escuchar y ser instruidos en la palabra, en el evangelio y en la ley del reino de Dios. No menosprecien la instrucción de sus padres y de sus madres. Crean en el evangelio, arrepiéntanse, conozcan más de Cristo, entreguen sus vidas y sus recursos al propósito del reino y el Señor les va a glorificar. No le den al enemigo. No le den al enemigo lo que muchos de la iglesia le han dado al enemigo. El Señor te ha dado dones y talentos y capacidades. Y una iglesia no es el único lugar donde tú puedes ser luz. El reino es más grande que nosotros mismos. Estamos en el reino de Dios y el reino de Dios es el más poderoso, es implacable, es imparable. ¿Por qué? Porque su rey es grande y hacedor de maravillas, porque el reino de Dios tiene la vida de Dios. Y escúchame, por mucha oposición y hostilidad el reino de Dios va a conquistar.
No hay imperio, no hay nación, no hay política, no hay agenda, no hay presidentes, no hay reyes, no hay agendas ni globalistas, ni progresistas, ni de izquierda, ni de derecha, no hay principado ni potestad que impida el avance y la victoria del reino y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de nuestro mensaje está garantizada por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él reina, y mientras Él esté sentado en su trono como hoy lo está, el reino seguirá triunfando. Y tú y yo nos vamos a ir de este mundo. Y el evangelio no se va a detener. Y el reino va a seguir. Y hay algo que me gustaría que por favor pudiéramos asimilar, tanto de manera a nivel congregacional como personal. No menospreciemos las pequeñas cosas. Vivimos en una época donde enseñar la ley de Dios es sinónimo de falta de gracia. De hecho, predicar la palabra de Dios para muchas iglesias que se congregan hoy es cosa aburrida. Ahora asisten a una iglesia para escuchar buenos consejos. Ahora el énfasis es hacer relevante a la iglesia, hacer que la iglesia no sea un lugar aburrido donde el pecador no se siente incómodo. La estrategia actual es la de cambiar el mensaje, porque si el reino va a crecer, porque si la iglesia va a crecer, nosotros tenemos que adaptar el mensaje a la época. No, esta nunca fue la estrategia, nunca ha sido el plan de Dios. Tenemos un mensaje y ese mensaje vamos a predicar, y ese mensaje vamos a enseñar, y ese mensaje vamos a cantar, aunque todos los demás hagan todo lo contrario. No dejes de llevar las buenas nuevas, no dejes de insistir, de invitar a otros. Parece infructuoso. Sí, vas a tener oposición a la respuesta que deseas. Tú continúa. Tú sigue. Tú tal vez has estado orando para que el reino de Dios se manifieste en el corazón de un amigo, de una amiga, de un familiar, de alguien que tú realmente amas, deseas que venga el reino de Dios. Tú sigue compartiendo la palabra de Dios. No desprecies esos pequeños esfuerzos, no desprecies esas pequeñas cosas. Puede ser que a tus ojos parezca insignificante, pero te digo una cosa: el Señor está haciendo algo más grande y profundo de lo que tú y yo podemos imaginar. Parece que tenemos un mensaje insignificante, parece que tenemos un mensaje de locos, pero no es así, porque más de 2.000 millones de cristianos avalan que este mensaje sea. Tenemos el glorioso mensaje del reino. Escucha, que las ovejas oirán y seguirán el buen pastor. El reino es de Dios y Él construye su reino, y lo que Él construye no puede fallar. Él no empieza algo sin saber que Él lo puede terminar, y la forma en que Él construye su reino tampoco va a fallar. Es nuestro trabajo creer eso y responder a eso y vivir de acuerdo a eso. Y con esa esperanza de que su mensaje va a prevalecer en este mundo y que los reinos de este mundo se convertirán al reino de nuestro Señor Jesucristo y que Él va a reinar por los siglos de los siglos. Discípulos, iglesia, dice Jesús, no juzguen una semilla por su tamaño. No miren mi ministerio. No piensen que debido a la aparente insignificancia, infructuosidad en comparación de lo que tú esperabas que iba a ocurrir, no creas que por eso no va a tener el impacto que yo quiero. No creas que lo que estoy haciendo ahora, poco impresionante a los ojos del mundo, no va a dar fruto. No, yo voy a sembrar mi vida y mi muerte, y mi ministerio y mi vida no van a ser un fracaso, porque no es como empiezas, es como terminas.
una vez más dice, ¿a quién compararé el reino de Dios? Y dice, bueno, es semejante ahora a una levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Esta siguiente parábola tiene la intención de mostrar cómo obra el reino de adentro hacia afuera. A simple vista, la levadura no parece interesante. Tal cual usted la abre del sobre o su envoltura, se le llama levadura seca o levadura durmiente o dormida. Pero ¿cómo se despierta una levadura? Pero para despertar una levadura se mezcla con harina, con agua, con azúcar, con leche, y entonces la levadura empieza a despertar. La levadura empieza a producir unas burbujas de dióxido de carbono, y una vez que usted deja reposar eso y la pone en el horno, la levadura es la responsable de que la harina se expanda y se haga esponjosa. Ahora, yo estoy seguro que en el momento que Jesús da esta parábola, los discípulos ignoran que la célula de levadura típica tiene aproximadamente el mismo tamaño de un glóbulo rojo humano. Se necesitan aproximadamente 30.000 millones de células de levadura para producir 1 gramo de levadura para pan. Entonces la lección repetida es que el reino de Dios es algo vivo, inicialmente pequeño, pero obra de adentro hacia afuera. Les acabo de decir y se lo repito, no menosprecien las pequeñas cosas. A veces las cosas que hacemos pueden parecer débiles e ineficaces, pero no lo son. Mire, puede parecer que los medios de gracia, congregarse, orar como congregación y orar de manera particular, leer y meditar la palabra, ayunar y hablar y cantar la palabra de Dios entre nosotros, puede parecer que no producen nada, pero no es así. Su crecimiento será constante, aunque no será inmediatamente perceptible. ¿Cuál es la garantía de que no será infructuoso y que el reino está avanzando en tu vida? Mi amado, la garantía es Jesús. Jesús dice, yo soy la garantía. Yo soy aquel que empezó la buena obra y yo soy aquel que la va a perfeccionar en tu vida. Yo leí unas estadísticas sobre cuántos hijos de hogares de creyentes van a la universidad y después de los primeros años de carrera abandonan la fe. ¿Sabe cuál es la reacción de la iglesia, de la mayoría de la iglesia? Los ministerios de jóvenes y los ministerios de las iglesias dicen, tenemos que hacer algo completamente diferente para retenernos. Tenemos que innovar los servicios. Hay que hacer más atractivas las reuniones. Hay que hacer más atractivas las escrituras. Mire, lo que ellos parece que ignoran es que si empleas medios carnales o estrategias mercadotecnia del mundo para hacer relevante el evangelio, vas a tener que seguir usando los mismos medios carnales y estrategias del mundo para retener a esa gente. No fue eso lo que el Señor nos mandó a hacer. La estrategia del reino es diferente. La estrategia del reino dice que los padres deben conocer y vivir el evangelio y la ley de Dios antes y después enseñar a sus hijos y traer a sus hijos a congregarse con el pueblo de Dios cada día del Señor. No es responsabilidad de una escuela dominical, no es invento de la iglesia, es un invento de la iglesia. Nunca en la historia de la iglesia, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento existió cosa similar. Los padres se congregaban con sus hijos en el día del Señor para alimentarse, para adorar con ellos, para orar por ellos.
y en sus casas leyendo las Escrituras con ellos. Mire, parece insignificante, pero Dios ha destinado que esos sean los medios de gracia para edificar nuestras vidas y las de nuestros hogares. Y déjame decirte algo, que si sigues las estrategias del reino, hay una promesa. Instruye, enseña. No le dije, esto no es para la iglesia. No le dijeron a la iglesia, hagan un ministerio de escuela dominical y instruyan a los niños. No, dijo a los padres, instruye, enseña al niño, a tu niño, en el camino, aunque te parezca insignificante. Y instruye, enseña, aunque no tenga respuesta positiva inmediatamente. Y sigue, y persiste, y enseña, y instruye, y ten la seguridad que incluso después de que tú ya no estés en esta tierra, incluso cuando tus hijos estén más grandes, ellos no se van a ir. No dejes los medios de gracias aunque no vean resultado inmediato en tu vida. No dejes los medios de gracias aunque no veas resultados inmediatos en la vida de tu familia. Aunque parezca insignificante, aunque no tenga respuesta positiva, aunque no tenga respuesta inmediata, aunque creas que estás perdiendo el tiempo y esfuerzo, no estimes en poco el tiempo de tu oración y de tu meditación. Aunque tú no veas resultados inmediatos, lo que está ocurriendo es que tus raíces se están yendo más abajo, arraigándose, fortaleciéndose más en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ahora, permítame hacer más personal este pasaje, porque yo sé porque me consta que muchos de ustedes oran, Señor, hazme un verdadero cristiano. Mire, la realidad es que Dios no nos hace inmediatamente, instantáneamente como Cristo. Dios no nos da la santidad total. Dios no llena cada célula de nuestro cerebro con sabiduría divina. Él no elimina inmediatamente cada partícula de pecado remanente en nuestras vidas. Él no nos coloca en un lugar en el resto de nuestras vidas para que nunca tengamos problemas ni tentaciones. Yo quiero que recordemos algo. Con nuestra propia salud espiritual y mental, el crecimiento del cristiano es gradual. El crecimiento del cristiano es progresivo y nunca es igual al de otros. Es una pésima idea comparar nuestras vidas con la de los demás. El progreso que vemos en otras personas es por la gracia de Dios, la misma gracia que está obrando en ti. Quiero aplicar la parábola de la levadura a mi experiencia. Quizás tú has profesado ser cristiano durante algunos años. Quizás a menudo piensas que no eres como otros cristianos que parecen más fuertes, más victoriosos, más llenos de fe, que en realidad si supieran cómo eres realmente, podrían incluso alejarse. Un domingo te sientes como Elías, predicando, desafiando a los profetas de Baal. Te bajas de este lugar y te vas a tu casa. Y ahí reaccionas mal con tu esposa. Fallas en paciencia. Y fallas en controlar tu lengua. Y fallas en controlar tu temperamento. Y terminas el día con la sensación de que no puedes dar un paso hacia adelante sin dar dos o tres hacia atrás. Luego, entre semana, tienes más fallas, tienes más dudas,
te desmotivas, te levantas y sigues, y vuelves a caer. No sé tu experiencia, pero al menos a mí varias veces en mi oración digo, Señor, estoy cansado. Pedite perdón por lo mismo, me están repitiendo por lo mismo, de caer y levantar. Mira, luego viene el enemigo. El enemigo te dispara dardos a quemarropa y te dice, tú no puedes ser un hijo, una hija de Dios así. A mí me parece que eres el peor de los discípulos de Jesús. Aunque después te subas a predicar, aunque después discipules, aunque después enseñes, aunque después... ¿Sabe? Algo que me ayuda mucho a mí, constantemente me recuerda, son unas palabras que encontré de un pastor que se llama Jeff Thomas. Cuando lo leí, wow, dice la letra. Jeff Thomas dice, todas esas caídas, todas esas dudas y errores son parte de crecer y madurar y aprender a desviar tu enfoque de ti mismo y fijarlo en Cristo. Es por eso que necesitas la misericordia y gracia de Dios todos los días. Les digo que esto es una evidencia de que la levadura de la gracia está realmente en tu vida. Los no cristianos no se pueden sentir así en absoluto. Solo los cristianos sienten que no son el tipo de personas que deberían de ser. Mira, es totalmente cierto que eres mucho peor de lo que puedas creer o imaginar, pero no es menos cierto que eres más amado por Dios, mucho más de lo que te imaginas merecer. Dios ha comenzado una buena obra en ti. La levadura de su gracia está trabajando en ti y Él no terminará sus planes en ti. Él ha tomado una decisión de no dejarte como te encontró. Fíjense. Yo puedo mirar mi vida hacia atrás, juzgar mi vida como un fracaso. He fracasado como esposo, he fracasado como pastor, he fracasado como predicador, he fracasado como amigo, he fracasado como hijo, he fracasado como hermano, he fracasado como consejero, y puedo mirar todavía más atrás y ver toda mi vida como un fracaso masivo, o puedo hacer otra cosa. Y esa es la que me he propuesto hacer por la gracia de Dios. Puedo apelar a su promesa de que Él ha comenzado la buena obra en mi vida y Él va a seguir ejecutando su buena obra en mi vida hasta el día de Cristo. Y recordarme que Dios no se ha dado por vencido conmigo. Dios no está frustrado conmigo. Dios no se está frotando las manos de nervios porque va a ver que voy a caer. Porque donde abunda mi pecado, donde abunda mi error, donde abunda mi fracaso, donde abundan mis debilidades, la gracia de Dios es mayor. Pero para despertar esa levadura, yo tengo que nutrir. Lo puedo hacer porque tengo al Espíritu Santo en mí, que produce en mí tanto el querer de las buenas, el hacer de su buena voluntad. La cuestión es, Dios ha añadido esa levadura a tu vida. Dios ha añadido esa semilla pequeña en tu vida. Dios ha añadido esta levadura a tus afectos, a tus deseos, a tu conocimiento. ¿Y tú cómo estás nutriendo esa levadura? ¿Estás aportando verdad? ¿Estás aportando entendimiento? ¿Estás aportando los medios de gracia que Dios te ha facilitado? ¿Estás aportando obediencia a esa levadura? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás ejercitando tu corazón y los músculos espirituales de tu vida? Existe
calor y luz que proviene de la presencia y la cercanía y de la comunión del Señor en tu vida. Existe en tu vida ese oxígeno que proviene de la presencia y la comunión de Dios en tu vida. Tú debes esforzarte para que la levadura influya en todos los aspectos de tu vida. La norma para todo cristiano es el crecimiento gradual, la santificación progresiva, pero demanda que no estemos ociosos y que nosotros agreguemos las virtudes, que actuemos en convicción de lo que sabes que es agradable delante de Dios, porque el que sabe hacerlo y no lo hace, le es pecado. Es tu responsabilidad no ahogar la semilla implantada en tu corazón. Permítame concluyendo. Para resumir estas dos imágenes, el reino de Dios en la historia de las naciones y en nuestra vida. Me encanta cómo lo describe una vez más J.C. Ryle. El cristianismo es una religión que al principio parece tan débil, desamparada e impotente que no podrá vivir. Su primer fundador fue uno que era pobre en este mundo y acabó su vida muriendo la muerte de un malhechor en una cruz. Su primera iglesia fue una pequeña compañía cuyo número probablemente no superaba los 1000. Sus primeros predicadores fueron unos pocos pescadores y publicanos, la mayoría de ellos ignorantes y sin instrucción. Su primer punto de partida fue un rincón despreciado de la tierra llamada Judea, una pequeña provincia tributaria del vasto imperio de Roma. Su primera doctrina estaba eminentemente calculada para provocar la enemistad del corazón natural. Cristo crucificado fue para los judíos una piedra de tropiezo y para los griegos una locura. Sus primeros movimientos provocaron la persecución de sus amigos por todos lados: fariseos y saduceos, judíos, gentiles, idólatras, ignorantes, filósofos, presuntuosos. Todos coincidían en una sola cosa: en odiar y en oponerse al cristianismo. En todas partes se hablaba en contra de una secta. Estas no son afirmaciones vacías, son simples hechos históricos que nadie puede negar. Si alguna vez hubo una religión que fue tan pequeño como un grano de mostaza, en su principio, e insignificante como una levadura, esa religión era la religión del Evangelio. Pero el progreso del Evangelio es grande, constante y continuo, y sepan que nadie lo va a parar. Va a haber mucha oposición, va a haber decepciones. No estamos enfrentando, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestros enemigos no son los inconversos. Nuestros enemigos son principados y potestades. La parábola del sembrador nos dice que hay una semilla donde brotan rápidamente y otras donde mueren con rapidez. Hay semillas que son implantadas y se ahogan porque las personas están afanosas por las cosas de este mundo. Los afanes de este mundo ahogan la semilla. Y hay otras semillas que son robadas por Satanás en los corazones duros. Pero dice la palabra de Dios que hay otras semillas que son implantadas y dan fruto al 100. Dios ha comenzado una buena obra y esa semilla no va a detener su reino va a seguir. Iglesia, cristianos, Cristo reina, su reino está aquí. No teman. Una persona publicaba esta semana que quien gobierna es Satanás, que quien gobierna es el diablo. Y pésimamente dice, y aún todavía falta que venga el anticristo. Digo, ¿por qué el pesimismo? ¿Por qué el pesimismo? ¿Por qué la alarma? ¿Por qué el miedo? Si las escrituras dicen que Satanás, que el anticristo, que la bestia, todos estos han sido derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. El Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ahora mismo está sentado a la diestra de majestad, ha dicho: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No teman, pequeña manada, porque a mi Padre les ha placido darles el reino. ¿Cuál es el miedo entonces?
Cristo no es menos poderoso que cuando estuvo en la tierra. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y en esa autoridad nos ha dicho: vayan y hagan discípulos a las naciones. Somos una comunidad de esperanza. Creemos que Cristo va a triunfar en la historia, y cuando todas las cosas sean puestas bajo sus pies, entonces el reino de Dios, toda su plenitud se manifestará. Nuestro mensaje es uno de victoria, de triunfo. Amén. Si confiamos y usamos los medios de Dios, tendremos el gozo de participar en la conquista. Pero mis amados, recordemos una cosa: por favor, no somos un grupo de élite de conquista. Nosotros no vamos a obtener un solo crédito por lo que hagamos. La victoria y la gloria son de Dios. Es Él el que está edificando su reino. Él ha hecho retoñar la semilla en tu vida y la va a hacer en la vida de los demás. Es Él el que hace crecer la semilla, y es Él el que hace que la levadura pueda leudar para la gloria de Dios. Si tú no eres cristiano, concluyo con esto: ¿qué esperas para entrar al reino de Dios? Jesucristo ha prometido que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Nuestro misericordioso Rey hoy te extiende la invitación para ser parte de su reino y de la conquista de su reino. ¿Qué debe hacer una persona pecadora, hostil y enemiga de Cristo? Pide al Espíritu Santo misericordioso que te dé un corazón humilde, contrito y humillado, dolido por pecar contra tu Hacedor. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y renuncia a tu hostilidad contra Cristo, pero también renuncia a venir confiando en tus buenas obras. Tus buenas obras no son suficientes, tus buenas obras no te alcanzan, no te sirven. En cambio de eso, cree, confía, descansa que el Hijo de Dios ha vivido la vida que tú no podías vivir y ha muerto la muerte que debías merecer morir, y tendrás parte en el reino de Dios. Te van a decir loco, te van a menospreciar, te van a dar la espalda, pero el Señor te sostendrá. Tu Rey estará contigo todos los días de tu vida. Sufrirás. No será un camino fácil, tendrás pruebas, tendrás tentaciones, pero el Señor te tiene tomado de su mano. Pasarás por fuego, pero no te quemarás. Tendrás la sensación de estar inundado y de perecer, pero no es así. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Serás la niña de sus ojos. Tendrás la sensación de avanzar un paso, retroceder tres, como todos los hijos de Dios. Aquel que empezó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias por el reino que no es de este mundo, y que estás edificando en nuestros corazones por tu evangelio y la iglesia que has creado debido a la obra de ese reino. Y oramos, Señor, que justo en estos días, cuando el mundo rechaza tu mensaje, tu obra, nos fortalezcas a continuar pese a su oposición, y que no nos dejes sin dar fruto. Que hagas fructificar la semilla y leudar tu levadura en nosotros. Danos fe, que podamos confiar en tus medios y propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor del Padre, que la gracia de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Podemos ir, estamos despedidos.